El acampe va a ser en la sala. Así que para evitar problemas, yo sé que en de momento salen a controlar porque la isla es grande y hay muy poca gente. La noche en la Isla del Pescado fue tranquila. En un lugar como este, el silencio es difícil de comparar con cualquier otro. Todo queda inmóvil y la inmensidad del salar hace que esa quietud se sienta todavía más profunda. Durante horas no pasa demasiado, solo el viento, la oscuridad y la sensación constante de estar en medio de un lugar enorme y alejado. Pero cuando empieza a amanecer, somos nosotros los que rompemos ese silencio. La Isla del Pescado es la isla más grande de las que emergen dentro del Salar de Uyuni y uno de sus puntos geográficos más reconocibles. Su origen se remonta a antiguos procesos volcánicos y a la posterior evaporación de los grandes lagos que cubrieron esta región hace miles de años, dejando estas elevaciones aisladas en medio de la inmensa planicie blanca, donde rompen con la monotonía del paisaje y sirven como referencia en medio de la inmensidad. Poco a poco volvemos a ponernos en marcha, preparando todo para seguir avanzando por uno de los paisajes más descomunales que hemos atravesado. Ese ruido va a tapar. Esta parte parece el merengue del lemon pie. Oh, ¿y hace cuánto no comemos algo así? No me digas así porque va a tardar mucho en que comamos un lemon pie. Sí, Pero sí, de verdad, parece el merenguito de arriba. Mira. Ahora voy a estar deseando esto todo el día. Videos, ¿no? Nos vamos despidiendo de esta maravillosa isla, la Isla del Pescado. Sí, isla que muchas veces se suele confundir con la cercana isla Incahuasi. Las dos tienen cactus, pero esta es más grande y esta no cuenta con instalaciones para recibir al turismo, por consiguiente es muchísimo más tranquila. La verdad que nosotros ayer... Fue una noche maravillosa. Sí, fuimos los únicos aquí, por ahí se escuchaba que a lo lejos en alguna de las líneas pasaba algún vehículo, pero una tranquilidad total. Y bueno, Isla del Pescado, porque dicen que cuando se hace el efecto espejo, generalmente cuando está inundado, se hace la forma, asemeja la forma De un pescado a la distancia. de un pescado a la distancia. Sí, bueno, como dice Karen, una isla muy tranquila para el que quiere tranquilidad. Esta es la opción. Y recuerden siempre de mantener limpio, llevarse la basura, porque esta isla no se ve basura. Posiblemente el Incahuasi, al haber más turismo, sí hay más control. Sí. Ahí estamos cargando la nuestra. Así bueno, gracias, hasta la próxima. Y a seguir hasta, a ver si se llega a ver, aquel puntito. Aquel puntito, 20 Es el y pico de Incahuasi. kilómetros. A ver Vamos. si hoy encontramos líneas y demás, porque ayer nos terminamos metiendo por cualquier lado. No, yo creo que el Incahuasi hay líneas porque bueno, Sí, es la sí. más turística, la Sí. más... Sí, sí, porque va la más turística y de ahí también
salen las líneas a los distintos pueblitos que están alrededor del salar. Bueno, es el centro. Bueno, vamos. Gracias, 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 gracias. Vámonos. Adiós. Imponente, siempre presente, el volcán Tunupa, nombre también que recibía en su momento este salar, Salar de Tunupa, hasta que con el auge de la explotación de los minerales se fundó la ciudad de Uyuni en 1889, y desde entonces los habitantes comenzaron a llamar a este salar Salar de Uyuni, nombre que se popularizó y con el cual se lo conoce hoy en día. Cuando pensamos en el Salar de Uyuni, a muchos se nos viene a la cabeza una imagen de su superficie que se puede ver en parte del salar y en determinadas épocas del año, que son los llamados panales o hexágonos, los cuales se forman por procesos de evaporación y recristalización del flujo de salmuera que se encuentra bajo la costra y la consciente contracción durante los periodos de enfriamiento y de sequía. En pocas palabras, la salmuera que está debajo se mueve y deposita y retira sales en distintas partes, y la costra, que es la parte que está arriba, se fractura y se va reorganizando, creando los distintos patrones que vemos, que son justamente los hexágonos. El suelo del Salar de Uyuni está compuesto principalmente por halita, es decir, cloruro de sodio, acumulada durante miles de años por la evaporación de los antiguos lagos. La costra superficial de sal tiene un espesor que varía entre 2 y 10 metros, y en sus poros y niveles inferiores se encuentran disueltos minerales como litio, potasio, magnesio y bórax. Pero además de su riqueza mineral, este lugar tiene otra particularidad. Su superficie es una de las más planas y uniformes del planeta, con variaciones de apenas unos pocos centímetros a lo largo de enormes distancias. Solo algunas islas volcánicas aisladas rompen esa uniformidad en medio de la inmensa planicie blanca. Esa precisión natural, sumada a su capacidad de reflejar la luz, ha convertido al salar en un punto clave para la calibración de satélites. Incluso la NASA lo utiliza como referencia para ajustar instrumentos que observan la Tierra desde el espacio. Bueno, ya podemos ver gente, lo cual quiere decir que estamos a metros de la isla Incahuasi. Bienvenidos a la isla Incahuasi. ¡Ay, Dios!
Hoy yo creo que corre un poquito menos de viento, es un calor. Se sintió el calor, ¿verdad? Vamos a verla contigo, no sé. Bueno, tenemos mesas y bancos. Y sol. Que está difícil. Y a la tarde puede que anden. Sí, hasta ahora todavía no llegan los vehículos para llevar. Me han estado preguntando. Bueno, esto es una maqueta de lo que es el Salar de Uyuni. Aprovechamos ahora que se vació un poco de gente. Sí, mucho turismo. Y eso que todavía no es la temporada alta. Acá claramente está el volcán Tunupa. Y acá con Cruz nos entró la duda simplemente por una cuestión de tamaños. En teoría esta es la isla de Pescado y este Incahuasi, pero esta es más grande. Exactamente. Faltan otras islitas, obviamente. Sí, porque acá nomás, ayer cuando veníamos, tenía como acá 1, 2, 3. Pero bueno, son las más grandes, evidentemente. Entonces, isla de Pescado, Incahuasi. Para este lado está la ciudad de Uyuni, por acá. Y esta debería ser Pilla, bueno, en la que voy mañana. Que es muchísimo más chiquita, muchísimo más chiquita. Y bueno, de acá sí ya se va saliendo el salar. De acá la idea es hacer esto, ¿no? Por ahí. No por acá arriba, no me gustaría. Intentemos por los vallecitos. Y, bueno, y acá ya nos caemos del mapa. Nos caemos de la maqueta. Bueno, qué silencio se hizo. Bueno, no, empezó a llegar muchísima gente de golpe en un momento. Y nos decía un guía que de hecho no es la temporada más turística, que suelen tener 2, pero esta no es como temporada alta, pero ya hay bastante gente. Estamos entrando en la temporada alta en realidad. Que decían que estaban en diciembre, llegaban a llegar casi 800 camionetas. Por día a esta isla, imagínense lo que es. Y ahí ya hay muchas y sí debe haber 20 camionetas, sí, con 3-4 personas promedio cada una. Llegan y se van, llegan, suben y se van. Sí, bueno, esto es Incahuasi. Hagamos el recorrido. Cuidado las piedras, mirá dónde pisan.
Este cactus es súper alto. En teoría hay algunos en esta isla que pueden llegar hasta los 10 metros. Sí, esta acá, decís vos, ¿este? Empieza ahí. Sí, no sé si este tiene 10 metros. No, la verdad que a mí me cuesta dimensionar, pero es altísimo. Eso seguro. Para allá, mirá, hay algunos. ¡Qué cantidad! Y justo llegamos en época que empezó la floración. Hay algunos que ya se ven, otros que todavía están. De ahí se están haciendo. Hermoso, la cantidad que hay. No sé si hay algún relevamiento acerca de cuántos hay. Llegan las camionetas una tras otra. Bueno, mucha gente. Go, 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 go. Sí. Vamos a un lugar tranquilo para... Bueno, como dato, en esta isla hay agua, hay baño, se puede recorrer, hay mesitas y se paga 30 bolivianos para acceder a esos servicios. Y no se puede dormir en la isla, no se puede acampar. Lo que sí se puede hacer es a los alrededores en la parte de sal. Así que es a donde estamos yendo, en la parte que no hay viento. Y menos gente, obviamente. Acá hay arena. Lo bueno es que con el ticket de acceso nos permitieron cargar agua, así que ahora vamos con bastante agua y posiblemente vamos a poder lavarnos el pelo, higienizarnos un poco. Y bueno, mañana vamos a pasar temprano igualmente porque tenemos que ir en la dirección contraria, hacia Pía Pía. Así Y vamos a pasar a cargar agua con el mismo ticket. Sí, no creo que haya drama. Ay, lo bueno es que vamos a poder bañarnos. Espero que no haya nadie a aquel lado porque va a estar un poco raro, sino que nos vean bañándonos. Y camionetas van a pasar, o sea, olvídate. Bueno, pero a lo lejos, no van a ver detalles. Hoy con los zoom de las cámaras. Sí, porque acá ya nos da reparo, pero luego la gente arriba que ve. No. Como realmente no se puede acampar en la isla, le preguntamos si en la sal se considera. No, en la sal sí se puede acampar. Las bicis van a estar apoyadas nada más. Vamos a cumplir con lo que nos dijeron. El acampe va a ser en la sal. Así que para evitar problemas, yo sé que de momento salen a controlar porque la isla es grande y hay muy poca gente. Pero bueno, pero queremos dormir tranquilos y estar... Sí, y cumplir con la normativa de que bueno, es lo que importa. Porque hay muchas zonas de playas de tierra
De hecho, por allá pasamos una que estaba muy linda, pero no se puede. No se puede. La Si isla, no, no se claro, la isla es la isla y el acampe tiene que ser en la sal, es así. Nadie puede pernotar en la isla. Y tenemos bien el oeste atrás, así que vamos a tener reparo. Ya rompimos un poco los pedacitos de eso. Yo necesito comer, boludo. Yo también. Che, de golpe se terminó la gente, ¿eh? Sí, no, del otro lado Es un mundo. Y ahí van las camionetitas, ya van, pasan de aquel y de aquel lado. Van y vienen. Bueno, vamos a desayunar. La vuelta. Al parecer mucha gente viene a ver el amanecer. Antes que nos levantáramos escuchábamos camionetas que iban y venían. Y acá se puede comprobar. Hola. Le estamos arruinando la foto a alguno. ¿Está? Perdón. No, ahora una mesa, ya fue. Volvimos a la parte oeste de lo que es la isla Incahuasi. Acá los tours que se pueden ver son tours que vienen a ver el amanecer, pero que ya vienen de varios días de recorrido. Mayormente se los puede identificar porque andan con bolsos y bidones de combustibles que vienen de San Pedro de Atacama de Chile, haciendo el camino de las lagunas, camino que en unos días vamos a estar empezando.
entonces no hay tantos. Después sí empiezan a llegar los tours del día, que vienen a almorzar acá, y ahí se empieza a llenar hasta las 6 de la tarde. A la tarde, que están los que vienen a ver el atardecer, siempre como momentos. Sí, bueno, acá desayunando, después de una linda charla con unos amigos ticos y dominicanos. Sí, bueno, linda mañana, vamos a desayunar y vemos para dónde arrancamos. Bueno, acá se vació. Increíble. Después del desayuno. ¿Qué hora es ahora? ¿Las 9? Las 9:20. Ya acá no queda más que algunas camionetas. Entonces entre esta hora y las 2:30, 2, va a estar bastante tranquilo. Después vienen todos a almorzar. Hasta el atardecer. Después se reduce un poco hasta las 5 más o menos, y después está llega lleno de la otra oleada a ver el atardecer. Bueno, vamos para la isla Pía Pía. Increíble, cuando llegamos está lleno de gente. Sí. Bueno, vamos. Por acá, porque te acordás que había agua. Dale. Este camino es el que nos lleva a la salida sur del salar. Aquí a 5 kilómetros está Isla Pía Pía, donde queremos conocer. Lo que sí no es un destino muy popular, por ende no hay huellas. De hecho, saliendo de Isla Incahuasi no hay una diagonal bien marcada. Entonces no quisimos arriesgar. Tomamos la ruta sur y de acá sí o sí tenemos que meter recta hacia la isla. Confiamos en que haya algún acceso, pero hasta ahora que estamos bien enfrente no hay ninguno. Entonces vamos a tener que cortar caminos nosotros mismos por acá. Espero que esté bueno, y una vez ahí en la isla vamos a ver si hay un camino después para salir.